y le queda muy difícil, sí, bien dicho, el pueblo venezolano, porque la clase política, nada de eso, ellos no pasan hambre, ni necesidad, ni nada de eso, y eso lo sabe usted y lo sabemos nosotros también. Pero bueno, y en este contexto, la oposición venezolana se presenta como una propuesta. ¿Qué debe hacer? Usted hablaba de los errores que se cometieron en el 57, 58 y en esa época, y de los errores que se han cometido ahora. Un interinato que sonó por allí, un gobierno, un presidente, no sé, ficticio, porque al final no salieron con nada tampoco, y una serie de acciones y sanciones por aquí, y presiones por allá, y guarimba por el otro lado. Ha pasado de todo. Dentro de esos errores, ¿qué debe hacer ahora la oposición desde su visión para corregir lo que se ha hecho mal y encaminarse hacia una propuesta de país realmente? Hablando de errores, te voy a comentar algo rapidito. Hablar de clase política, eso es un error. Porque tú sabes que la clase como tal es un término marxista-leninista que habla de la clase obrera, de la burguesía, de la clase media. Entonces, los sectores son los sectores políticos. Tú eres periodista, eso no es una clase... Es correcto. Entonces, son sectores políticos. Algunos sectores políticos. Y unos más que y otros. son algunos. Y unos más que otros, exacto, es verdad, es buena la corrección. Sobre todo quienes tienen poder. Claro, porque no hablas de la clase quienes política, administran recursos públicos, sobre todo, porque eso no pasan hambre, ni tienen que pensar todos los días en la mañana a ver que le van a echar arepa, ni nada de eso. Es un mecanismo para descalificar a los políticos y eso es un error, porque los correcto. políticos es una actividad como cualquier, una actividad humana como cualquier Generalicé otra. y hay que no es correcto, no es lo correcto. asumo. Perfecto. Entonces, bueno, hablando de los errores, continuando en eso, bueno, ese tema de las primarias y todo lo que está allí planteado, en términos de lo que tú llamas correctamente los distintos sectores opositores, es una salida que lamentablemente ha sido perturbada por los últimos acontecimientos y la última golpiza que se han dado, lamentablemente, distintos sectores opositores que no comprenden que más allá de sus diferencias, más allá de los desacuerdos que tengan, que pueden ser tratados de otra manera. Hay un viejo dicho venezolano que dice que con modo todo se puede y que no hay razón para que las cosas se hagan de manera tan brutal como algunos sectores lo hacen. Eso ha generado entonces dudas sobre si puede o no llegar a esa solución. Nosotros fuimos, por cierto, hace un año en el aniversario del MAS, el año pasado, la primera organización que dijo hay que hacer primarias, incluso dijimos vamos a hacer primarias de doble vuelta y le añadimos después vamos a buscar tarjeta única. Todo eso en función de una conducta que el MAS ha asumido, que es la de tratar de ser un sector de la sociedad que ayude a que las soluciones unitarias y el encuentro de los factores se produzcan. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, acompañamos la salida, si es primaria, si es consenso, y hemos asumido una conducta que es no vamos a tener candidatos para poder ayudar de verdad. Porque mientras tengamos candidatos, entonces todo lo que se haga va a ser entendido que es en función del candidato tal o cual. Entonces, el MAS, como organización, prefiere proponer, ayudar, ser un mecanismo de comunicación entre distintos sectores, pero te hablaba que el acto de hoy es un acto al cual decidimos invitar a todos los sectores de la sociedad venezolana que estuviesen dispuestos a asistir, ojalá asistan, ojalá nos podamos conseguir allí, porque la intención tiene que ser hacer las correcciones para que, independientemente de cómo vayan dando las cosas, nosotros hemos dicho que hay que tener paciencia, es posible que haya primarias en un sector, que esa primaria no concurran todos, que otros candidatos queden por aquí. Tiene pinta. Otros queden por allá, pero eso forma parte de la política. A lo mejor dentro de 6 meses, en vez de tener 50 candidatos, tenemos 5. Y esos 5 tendrán la responsabilidad, esos bloques de oposición, claro, de verse las caras, a ver si efectivamente ellos estiman que pueden ir a la confrontación con el gobierno, los 5, y que tienen alguna posibilidad de ganar. Todos sabemos que no habría ninguna posibilidad de ganar y que tendrían que producir entre los 5, que es distinto a producirlo entre 40, claro, un acuerdo y un entendimiento que permita volver a utilizar cualquier mecanismo, o las encuestas, o el consenso, o eventualmente hasta otra primaria entre ellos, que permita decidir un candidato que cuente efectivamente con respaldo. Por eso nosotros que creemos en la política, y la política es lo que ayuda a resolver todas estas cosas, la política en letras mayúsculas, nosotros que creemos que lo fundamental es Venezuela, y que lo que hay que colocar en este momento es la posibilidad de que el país vea claramente que hay una opción para que la versión autoritaria que tenemos del gobierno entienda que está en minoría y que tiene que prepararse para una situación en la cual otro sector de la sociedad venezolana va a ser gobierno y que por eso te decía al comienzo, la palabreja no volverán, tendrán que dejarla a un lado para que el país asuma que efectivamente tienen conductas democráticas. Eso por supuesto todavía tiene
una cadena de cosas que tienen que pasar. Hay que decir la amenaza de cambiar el CNE, hay que decir las amenazas de seguir persiguiendo y encarcelando gente a pesar de... ¿Por qué ve eso del CNE como una amenaza? Bueno, porque en este momento lo del CNE no tiene ningún sentido que se haga porque es un CNE que está en plena vigencia. Lo que deberían terminar de resolver es subsanar las eventuales ausencias que existan, o por renuncia, o porque gente que no quiera, pero hay gente que está allí en la directiva del CNE que está dispuesta a continuar. ¿Cómo la vas a sustituir si no renuncia? ¿De qué manera lo vas a hacer? Es una arbitrariedad. Por eso, cuando se dice eso, y además el gobierno manipulando permanentemente, dice, sectores de la oposición me dicen, cuando resulta que en verdad la mayoría de la oposición no tiene ningún inconveniente con lo que ha sido hasta ahora la conducta que ese organismo electoral ha tenido, que ha sido mucho más idónea, mucho más eficiente, mucho más transparente que la que tuvieron otros en otros momentos. Por lo tanto, si queremos actuar democráticamente y hay que hacer algunos cambios en el CNE, hay que inventar ya cuántos son 2, son 3, bueno, se sustituyen 2 o 3, o suben los suplentes, o si renuncian los suplentes, se eligen los que haya que elegir, pero los que no se van, se quedan porque desde el punto de vista formal y legal corresponde hacerlo y eso es lo que sería transparente para el país. Ahora, el desenvolvimiento, digamos, de la dinámica económica el último año, según dicen los encuestadores, le dio cierta ventaja al gobierno en términos de popularidad o aceptación, porque tenía un rechazo supremo en determinado momento y el tema económico permitió que un sector de la población comenzara a ver con mejores ojos al gobierno. ¿Cree usted que esto es así, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué momento cree que vive el gobierno? ¿Está invicto, está asustado, está acorralado, está relajado o está presionado el gobierno en este momento? ¿O? Cuando la gente a mí me dice que el país cambió, yo digo, bueno, depende a dónde quieres ir. Si tú me dices, vamos a las Mercedes, a recorrer las Mercedes. Premium. Exacto, entonces a lo mejor ahí consigues que el país cambió porque una cantidad de sitios que estaban cerrados ahora están abiertos. Ahora, si tú quieres, podemos ir a recorrer las calles de cualquier barrio, de cualquier parroquia, de cualquier organización, para tú me digas si el país cambió. No, y sí que las recorro. Claro, cuando tú veas ahí, por ejemplo, tú te vienes subiendo hacia acá, hacia Globovisión, por la avenida principal de Las Palmas, la que viene allá de Sabana Grande, y te vas a conseguir aquella cantidad de basura a todo lo largo y aquel montón de gente jurungando la basura para ver cómo come y de qué vive. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué fue lo que cambió? Puede haber sido que cambió. En la Mercedes, que es un pedacito, puede haber cambiado para bien, pero en el resto de Venezuela no ha habido cambio, y si hubo cambio, fueron para mal y no para mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno sabe que eso está así. El gobierno conoce, igual que todos los venezolanos, todas las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Dicen que la gente no quiere votar ni por el gobierno ni por lo que llaman la oposición. Todo el mundo sabe que si la oposición rectifica, ese voto que aparece intermedio tendrá que ser por una decisión contraria a que el gobierno continúe. Cuando hay encuestas que tú colocas los 5, los 10, los 15 candidatos opositores más conocidos, medidos con Maduro, Maduro pierde con todos cuando es de manera individual. Cuando tú revisas las encuestas del gobierno, resulta que el que está mejor no es Maduro, es el gobernador de Carabobo, La Cava. Es decir, Maduro, que aparentemente por todos los problemas internos, por todas las circunstancias que están allí viviendo ellos, no les quedará más remedio que poner a Maduro. Puede ser el peor candidato porque es el responsable. Ahora, ellos tienen su fantasía. Ellos creen que, fantasía y que tiene que ver también con cosas que han ocurrido. Ellos creen que la oposición se va a seguir equivocando, que la oposición no se va a unir, que no va a haber la posibilidad de que los sectores democráticos coincidan. Esa es su versión. Esa versión que ellos tienen tiene que contrastar con la vida y tiene que contrastar con la decisión de los sectores democráticos de corregir los errores, de asumir las tareas que tenemos que asumir y de esa manera decirle al país, mira, que hay una mayoría que tiene que tener la posibilidad de expresarse y eso tenemos que construirlo entre todos. Tenemos que construirlo entre los que estamos en el tejemaneje de la política, entre los ciudadanos que han sido abstencionistas, que tienen que dejar de ser abstencionistas, porque eso no va a ninguna parte. Ese ha sido el peor error que ha cometido la oposición en mucho tiempo, ¿no? Demostrado de mil maneras. Entonces hay que asumir que ese error no solamente es un problema de que lo corrijan los partidos, tiene que corregirlo el ciudadano que en algún momento pensó que era mejor no votar. Eso no lo llevó a ninguna parte. Yo he echado el cuento 1000 veces. Yo tengo amigos abstencionistas y yo les decía el domingo de la votación, bueno, vamos a vernos mañana, nos vamos a tomar un café, vamos a almorzar, vamos a tomarnos un whisky, para que tú me digas qué hacemos ahora. Y siempre me embarcaron,
porque no tienen nada que decir sobre cuál es el paso siguiente. Por eso, esa decisión de la oposición y la decisión de los ciudadanos del país de corregir, de buscar una salida democrática, constitucional, para que ellos que nos han llevado el peor de los mundos entiendan que hay la posibilidad de que las cosas cambien con un gobierno distinto, donde ellos no es que los van a perseguir, ni los van a execrar, no se va a hacer con ellos lo que ellos han hecho con su gobierno, sino que se va a gobernar democráticamente, donde todos vamos a caber y donde todos podemos pensar en el país que queremos. Felipe, en lo que nosotros llamamos para